Bueno, buenas tardes. Iniciamos hoy nuestra clase de Pensamiento Histórico 2, realizando una aproximación teórica por parte de los estudiantes y el profesor de dos textos que tienen que ver con la historia cultural, la propuesta de historia cultural de Peter Burke. El primero es una entrevista que le hace el profesor Joven Chicangana a Peter Burke cuando estuvo visitándolo en la ciudad de Medellín en el año 2012. Y la segunda es una conferencia que da en el 2007 el profesor Peter Burke en la Universidad Iztapalapa de México. Entonces, sin más preámbulos, demos la palabra a Jessica Álvarez, que va a hacer su presentación sobre el tema. Buenos días, Jessica, buenas tardes, tiene la palabra. Buenas tardes, profesor. Hablaré acerca del texto de la entrevista que hicieron a Peter Burke y dice así. Peter Burke, como ya sabemos, es un escritor e historiador que a lo largo de su vida profesional se ha dedicado a varios temas que engloba la historia. De los más sobresalientes, la historia cultural. Como resultado de su paso por diversas universidades como Princeton, Oxford, Sussex y Cambridge, entre otras, en las cuales además fue profesor. Antes de que llegara a este punto, cuando era joven, era aficionado a la pintura, hizo bocetos, acuarelas, etc., pese a que nunca se interesó por estudiar una carrera ligada a este arte. Adicionalmente, la atraía un trabajo en un museo. Lastimosamente, debido a que las políticas cambiaron, él se desanimó al saber que esto limitó la labor de las personas que se encontraban allí, convirtiéndolas en administradores mayoritariamente. Empezó como historiador en la Universidad de Oxford, duró 3 años allí, posteriormente fue a Sussex, donde duró 16 años. En Princeton le concedieron tiempo libre y la libertad de trabajar en las instalaciones de la biblioteca en torno al libro que estaba elaborando en ese entonces sobre el Renacimiento italiano. Burke afirmó que la historia cultural actualmente juega un papel importante en la historiografía inglesa y un avance grandioso en la interacción de esta historia cultural con la historia política. El motivo por el cual el Renacimiento llamó su atención es por el argumento de que era o es una forma de incluir el arte en la historia. Fue a Italia, aprendió italiano y comenzó a explorar por medio de sus interrogantes quiénes conformaron el Renacimiento y cuál era la cultura de los artesanos y sus familias. Es ahí cuando emprendió un viaje por la cultura popular. La obra La Culture Popular, no sé cómo se pronuncia, de Robert Mandrou, le mostró que sí es posible escribir una historia cultural desde abajo. Su amigo Bob Scribner le estimuló aún más el interés por la cultura popular y las imágenes. El término nueva historia popular sirve para señalar un cambio, en la práctica de la historia, aunque genera un problema con el tiempo, puesto que es un concepto que se desactualiza rápidamente. La importancia de hacer una traducción cultural entre el presente y el pasado se debe a la traducción entre idiomas. Peter consideró que todo tiene historia, y a partir de lo que un historiador rechaza y toma de los diferentes periodos que existen, se desprende el dicho «dime lo que desechas y te diré quién eres». Sus visitas a algunos países latinoamericanos también han reforzado su interés por la cultura. Afirmó que los historiadores culturales, más que otros historiadores, son capaces de traducir entre el presente y el pasado, dado que son conscientes a las diferencias de las mentalidades. El consejo que dio es a no quedarse en el campo en el que nos estamos enfocando, sino también dispersarnos por los demás por medio de la lectura. Listo, profesor. Muchas gracias, Jessica, por su participación. Muy bien, demos la palabra a Joseph. Joseph, buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas, profe, ¿cómo está? Acá bien. Ya le tengo aquí el informe. Es muy largo, ¿vale? O sea que mucho... Fue sobre el texto de... El segundo texto, profe, pero no me acuerdo el nombre. ¿Sí se me escucha bien? Compañeros. Profe, ¿se me escucha bien?
Sí, estamos bien de audio. Vale. Según Burker, la historia cultural es una obra sencilla y concreta sobre los parámetros en los que se asienta esta forma de hacer historia, escrita a partir de la autorreflexión sobre los problemas que inherentemente se enfrentan entre sus primeras andanzas. Burker indicó que la historia cultural se puede dividir en 4 fases. La primera llamada clásica, la segunda reconocida como la historia social del arte, posteriormente la nombrada historia cultural popular y finalmente la conocida como nueva historia cultural. La primera de estas fases se caracteriza por los escritores de esa época se centraban en la historia de los clásicos en arte y la literatura. Jacob Burckhardt, Joan Huizinga y G.M. John. Son 3 de los historiadores que recupera Burker como los más representativos. Fue precisamente en uno de los ensayos publicados por Huizinga en 1929 donde indicó que el principal objetivo del historiador consiste en retratar patrones de cultura, es decir, describir los pensamientos y los sentimientos característicos de una época y sus expresiones o encarnaciones en obras literarias y artísticas. El historiador sugería descubrir estos patrones de cultura estudiando temas, símbolos, sentimientos y formas. La segunda fase se caracterizó principalmente por las contribuciones de estudiosos alemanes quienes trabajaban en el margen de los departamentos de historia. Trabajos que partieron de un análisis cultural del cambio económico elaborado por Max Weber, quien destacó los valores de los protestantes considerando una sociología comprensiva, pasando por el desarrollo gradual del autocontrol o el control de las emociones. A través de la historia de los modales en la mesa de Europa Occidental por Norbert Elias, hasta el estudio de los esquemas o fórmulas culturales o perspectivas de Ivy Bulberg, como ellos, otros más fueron el preámbulo de la interpretación de las culturas, ya que comenzaron a escribir cerca de esquemas, símbolos y representaciones figuradas desde la iconología. Décadas posteriores, con la idea de rescatar la historia cultural popular de los bailes, ritos, oficios, cuentos y mitos, la cual se consideraba asunto de antropólogos o de interesados por el folclore, existió una transición que, según Burker, culminó hasta la década de los 70 cuando esta historia competiría a historiadores académicos. Citando a Burckhardt, la historia cultural posee un grado primario de certeza, pues consta en su mayor parte de material transmitido de modo no intencionado, desinteresado e incluso involuntario por las fuentes o monumentos. En este planteamiento se deduce que el acertamiento a esta historia será el resultado de distintas interpretaciones. En palabras de Burker, la nueva historia cultural como la cuarta fase mostró un nuevo historicismo a nivel internacional. Tomó fuerza en diferentes áreas dependiendo del país. En Estados Unidos los historiadores se centraron en la literatura. En Francia la historia de las mentalidades y el imaginario social se abrieron camino rápidamente, siendo Roger Chartier uno de los representantes más significativos de la misma. La tradición de la vida cotidiana tuvo mayor presencia en Holanda y Alemania, recuperando autores como Burckhardt y Huizinga, siendo en Gran Bretaña donde los estudios culturales también cobraron mayor impulso. Especialmente este texto se le otorga mayor peso a Clifford Geertz en 1994, quien la interpretación de la cultura otorgó mayor importancia a los símbolos significados. Además, con el uso de la etnografía comprendió el mundo simbólico y al realizar interpretaciones le fue posible encontrar el significado que le otorgan las comunidades a sus formas culturales. Según de Geertz, fue Robert Darnton quien una serie de ensayos definió la tarea del historiador cultural como la captura de la alteridad, y según la particular de Geertz, surgió que uno puede leer un ritual o una ciudad lo mismo que puede leer un cuento popular o un texto filosófico. En conclusión, se identifica precisamente que con el giro cultural se admite
que la historia colabora con otras disciplinas, lo que posibilitó que no permaneciera aislada como lo había sido la historia clásica. Fue un movimiento que sin atamientos, empujes ni deformaciones, permitió dentro de la figura histórica el préstamo teórico metodológico en forma de diálogo. Precisamente se extrae como fundamento relevante que la historia cultural desde sus orígenes, en la mencionada historia de los anales, estuvo empapada con una historia preocupada por comprender algo más que los hechos, guerras, encuentros o desencuentros. Hasta hoy ha sido una disciplina interesada en el acontecer al interior de los grupos, una mezcla artística emanada al trabajar con agrupaciones y sus componentes, sean tangibles o no. La obra inicialmente nos indica algunos datos importantes del autor Peter Burke. Noticia que es uno de los más importantes historiadores en el mundo, fue profesor en varias universidades prestigiosas y es conocido por su producción historiográfica amplia. Luego de esos nos muestra algunos interrogantes tales como: ¿es verdad que usted quería ser pintor y también conservador del museo? De esto nos dice que a lo largo de su vida, parcialmente en su adolescencia, hacía varias pinturas hacia bocetos y era Trista Mateo. Le gustaba mucho el trabajo en un museo como conservador de colección, como lo marcó por su paso por Princeton, Oxford, Sussex y Cambridge, para llegar a la historia cultural pensando sobre todo en el auge y la hemonología de la historia política inglesa de los años 60. Ya, profe, eso sería todo. Fue largo, profe. Te disculpará. Muy bien. Estamos bien. Gracias, José. Muy bien. Demos la palabra a la señorita Luisa Fernanda Suárez. Luisa, buenas tardes. Bienvenida a clase. Buenas tardes, profe. Bueno, yo les voy a hablar sobre la entrevista que le hicieron a Peter Burke aquí en Colombia. Bueno, Peter Burke es uno de los más importantes historiadores en el mundo y se reconoce por su amplia producción historiográfica y bueno, también se reconoce por sus investigaciones sobre la historia cultural y sobre la historia cultural. Bueno, esa es la primera pregunta, que era de si quería ser pintor y si era conservador y también ser conservador de museos. Bueno, él nos dice que a partir de los años 90, disculpen. Bueno, sí, él estuvo interesado por esos temas, pero que a partir de los años 90, las políticas cambiaron y cada vez era más esperado que los conservadores de museos y eso se comportaran como administradores, por lo que no le llamó mucho la atención y se metió más en los métodos históricos. Sobre todo, también se interesaba por la historia social y estaba interesado por la historia cultural, especialmente en la historia del arte. Se graduó de la Universidad de Oxford en 1960. Bueno, se podría decir que su primera conferencia en la universidad fue sobre Freud y ya para el verano de 1963 estaba dando un curso de sociología. Bueno, esto fue... Ay, profe, disculpe, siento que no estoy preparada. Luisa, terminaste. Bueno, él nos dice que una pregunta que le hicieron sobre las investigaciones de la cultura visual que estaban en auge en ese tiempo. Bueno, él decía que la cultura visual estaba amenazando la historia del arte tradicional y que él combinó las imágenes con el método histórico y en cuál se hacían las imágenes como fuentes históricas. Y nos hablaba, bueno, otra pregunta que le hicieron fue ¿por qué hablar de una nueva historia cultural? Bueno, él apunta a que hacer esa referencia a un cambio importante en la práctica de la historia
ya que una generación en la que él estaba incluida usaba el término cultura en un sentido amplio para incluir las prácticas del día a día de las personas ordinarias. También nos hablaba sobre, bueno, le hicieron una pregunta sobre la traducción, ¿por qué la traducción cultural entre el pasado y el presente? Bueno, él nos dice que cuando dio clases a estudiantes de 18 años se dio cuenta del distanciamiento cultural y que, como nos dice un autor, que ahora no sé bien, que el pasado es un país extranjero de porque hacen las cosas diferentes. Bueno, él nos hablaba como que la antropología y la historia, y en que entre esa traducción estaba la antropología histórica, se hizo la relación entre la antropología histórica y la nueva historia cultural. Sí, profe, sería todo. Muchas gracias, Luisa. Demos la palabra al señor Eliasid Toledo. Eliasid, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Eliasid, buenas tardes. Tiene la palabra. Presente su informe, por favor. Bueno, demos la palabra entonces a Hilary. Hilary, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Tiene la palabra. Bueno, no sé si es que no me escuchan o no sé si están aquí y no me quieren responder o simplemente abrieron el computador y se fueron. Porque estoy esperando que Eliasid o Hilary, Profe, yo estoy aquí, profe. pero entonces no me dejes con la palabra en la boca. Si estás ahí, te estoy llamando. Si no hiciste el informe, no importa. Me dice, no, profesor, no lo hice, pero no me dejes No, sí, esperando. profe, yo tengo mis trabajos aquí, sino que yo entré algo tarde a la clase, entonces no escuché que me había llamado. De todos modos, disculpe, entonces yo Tiene le la voy a leer palabra. sobre la de Peter Burke. Profe, una pregunta antes de iniciar. Yo hice mis dos informes, leo uno, los leo después, el otro apenas termine este. Lea los dos de una vez. Aquí Bueno, entonces también de todo Peter el Burke. tema. Buenas Perfecto. tardes, compañeros. Como ya me conocen, mi nombre es Eliasid. Bueno, las ganas de la historia por el estudio y la representación de los relatos que considera necesarios que se conozcan en el presente ha llevado a varios historiadores a desarrollar diferentes modelos de manejar la forma en que se hace la construcción de sucesos que creen que son relevantes hacerlos historia. Es decir, que estos historiadores permitieron cambios importantes en la forma de hacer historia, como lo indica Peter Burke en el artículo La historia cultural y sus vecinos, donde muestra los aportes que inflige una transformación en la manera como se investiga, estudia e incluso donde deben los historiadores buscar información para sustentar sus relatos y que tengan cierto grado de validez ante el estilo que dicta el momento. Burke empieza describiendo a la historia cultural en este artículo basándose en las conexiones que mantiene con otras disciplinas a las cuales las interpreta en un sentido coloquial, como vecinas, ya que gracias a ellas se adentran y estudian casi las mismas zonas o campos, permitiéndole a la historia cultural tomar atajos en la búsqueda de conocimiento e investigación de aspectos sociales como la vida cotidiana. Entonces tenemos a Burke contando los inicios de la historia cultural en Alemania y antes de eso la existencia de una historia política que contenía reglas tradicionalistas que impedían una libertad de expansión del estudio. Un ejemplo de esto fue la modificación que aportó Leopold von Rey a esta historia política, donde hizo necesaria la utilización de archivos oficiales como base para escribir historia. Esto se presentó como una problemática para varios historiadores culturales que no tenían acceso a ese tipo de documentos, a los cuales Burke tiene como marginados Jacob Burckhardt, quien fue alumno de von Rey. Intentaba demostrar la importancia de la historia cultural a través de sus escritos, los cuales fueron criticados por jóvenes
historiadores que los movían un interés más histórico, social y político. También se ven intentos por la redacción de una historia social de la cultura, historiadores marxistas con inclinaciones por historias sociales, literarias y del arte. El nacimiento de la historia cultural se da en paralelo con el inicio de la cultura popular, un término que influye de una manera distinta en la vista de la historia. Esta permite el enfoque hacia los aspectos sociales de las clases bajas y su estilo de vida, costumbres, comida e inclusive las ropas. Entonces podemos tener en cuenta, gracias a Burke, que en este punto de la historia cultural no es estudiado por historiadores, sino por especialistas de folclore, una de las disciplinas que podemos considerar vecinas y que gracias a ella se da una relación de conocimientos hacia la historia. Bueno, y también habla de la relación entre la historia y la antropología, en donde una comparación con Inglaterra deja ver las diferencias que hay entre la relación y el modo de cubrir la historia de la nación, apropiándose de escritos de tribus en África. La llegada de una nueva historia cultural es como se refiere nuestro autor de esta, el autor de esta en el presente, la cual se caracteriza por el descubrimiento de la vida cotidiana y por otro lado a lo que la lleva Burke como la invención de la invención, en donde seguro la interpreta como el hecho de que las circunstancias sociales no están del todo hechas, sino que pueden ir informándose con elementos heredados y con matices de la moda del presente. El poder del individuo para darle forma a su mundo cultural. Burke resalta 2 libros. La invención de la tradicional, el cual es una colección de ensayos hecha por Erich Hobsbawm de la mano de Terence Ranger, y Comunidades Imaginarias por Benedict Arneson, en las cuales la importancia de la invención para la cultura popular y la historia cultural, perdón. En el artículo, Peter aclara que el objetivo del estudio de la historia cultural nació para interpretar, estudiar o conocer al espíritu, pero que luego esta se modifica apropiándose en ella el interés por la materia. Entonces ahora es entendida como la que se enfoca en la parte tangible de la vida del hombre, motivada por las múltiples piezas de la cultura popular. Peter Burke termina concluyendo el artículo planteando 2 situaciones basándose en su perspectiva. Pues me quedé. Lo que piensa acerca del complejo de su invención y la fragmentación, un posible problema de la trascendencia de la identidad de la historia cultural. Bueno, ahora les voy a leer, un momento, profe, el segundo debate de la historia cultural. Es un poco más corto. Peter Burke, como historiador, se ha hecho merecedor de varios adjetivos que lo hacen un blanco al que cualquier historiador o persona con bastante interés por la historia apuntaría sus preguntas en busca de tener información de su punto de vista, en lo que concierne a sus investigaciones sobre la historia cultural y otros temas como la Edad Media, el Renacimiento, entre otros, de los cuales Burke ha alcanzado un nivel de conocimiento importante. Se alcanza a ver las ganas por saber más acerca del estilo y la forma en que trabaja Peter Burke en la entrevista realizada por Joven Aucardo Chicangana Bayona. La información obtenida de esta dejan aclarar todas las interrogantes planteadas durante ella, abriendo así paso a los nuevos puntos de ver la historia, las teorías y sus métodos. Inicialmente la pregunta que abre el conversatorio sobre sus anhelos por la historia y el arte lleva a una respuesta involucrada con los tiempos de su adolescencia, en donde describe su gusto por la pintura y su temprano interés por la historia. De aquí en adelante el resto de las preguntas van abriendo paso a respuestas acerca de las etapas que atraviesa Burke. Para hacerse en el mundo de la investigación y la construcción de la historia, la universidad fue la transición que le permitió llenarse de herramientas para navegar a través del mundo de la historia de Burke. Burke dijo que la historia en Oxford aprendió a ser historiador. En esta parte también habla
de que esta etapa de su vida se dio en un momento donde la historia social era lo más novedoso y llamativo, que la mayoría de sus profesores se concentraban en la historia política y la minoría de ellos se enfocaba en la historia económica. Se ve expresado por el interlocutor que su pasión por la historia cultural, fue lo que trajo el Renacimiento italiano. La entrevista realizada en Medellín en el 2008 por Chicangana a Burke deja ver las ligaduras que existen entre la vida personal de él y el interés de sus investigaciones. Podemos notar que con cada respuesta que da Burke hay cierto lazo que une una parte, un relato de su vida cotidiana con la historia cultural. Como ejemplo de esto es donde habla de su adolescencia como un joven apasionado por la pintura y su interés en los museos. Muestran el agrado hacia la disciplina de la historia y la cultura o la relación familiar que lo dirige e interesarse más por estudiar la historia cultural de Latinoamérica. Peter Burke hace varios puntos referenciados a la importancia de la historia cultural. El hecho de que todo lo humano tiene historia, solo es necesario buscar la forma de encontrarla. Define al término nueva historia cultural como al cambio de los usos de la historia que la hace una generación. La historia cultural como traductora para que el pasado pueda ser entendida conforme cambian los enfoques en el presente. Muestra a los historiadores culturales como los mediadores entre el pasado y el presente, marcando como su labor el colaborar a las personas que lo acompañan en su presente a interpretarlo con la vista histórica. Un historiador que aconseja que el hermetismo no permite fluir en el campo de la historia, que debe ser una disciplina abierta y dispuesta a encontrar detalles muy relevantes de la cultura en cualquier espacio, que el ser humano frecuente, use e incluso cosas que deseche, porque él y la historia cultural, cada paradigma antropológico puede ser clave para un relato de estudio histórico que servirá para el conocimiento de varios aspectos del pasado y despejar dudas que suelen presentarse en el futuro. Bueno, profesor, fueron mis dos informes, ¿oyó? Muy bien, Eliasir, muchas gracias, excelente. Demos la palabra a la señorita Danica Melissa Barrios. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Como siempre, va mi saludo. Ya todos me conocen, me llamo Danica. Y bueno, mi informe es acerca de debates de la historia cultural, que es una entrevista que le realiza Jove Chicangana, creo que se pronuncia así, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, a Peter Burke, un reconocido historiador y profesor con una amplia trayectoria historiográfica e investigativa. La entrevista tiene un sistema de 15 preguntas. Inicialmente, el profesor Chicangana le interroga por su intención de dedicarse al arte y al trabajo en museos, que si bien no hizo de aquello su carrera por razones diversas, sí sentó las bases de su posterior interés por la historia del arte y la historia cultural. Seguido de esto, me llama la atención que en otra pregunta, complementando quizás esos detalles que esboza desde la primera pregunta, es que expresa que se sintió atraído por el Renacimiento porque vio como una forma de introducir el arte en la historia, pero además tenía un interés por los agentes de ese movimiento, un interés también por la cultura de los artesanos, de sus familias y su entorno, lo que lo llevó a los estudios y a indagar en la cultura popular y lo que marcó, digamos, un elemento central en sus investigaciones, aunque ya hubiera introducido luego otros nuevos. Prosigue contando detalles de su tránsito por la Universidad de Oxford, donde cursó su pregrado en historia. Menciona, por supuesto, a sus mentores, quienes de alguna forma le marcaron un camino dentro de esa corriente que estudiaban, que era la historia social, aún dentro de el marco del apogeo de la historia política inglesa y un privilegio también por la historia económica. Surgió entonces su interés por la historia del arte, volcándose al estudio del Renacimiento italiano como materia especial, y es hasta 1962 cuando inició a dictar clases en Sussex, que tuvo la oportunidad de seguirse formando al tiempo que educaba dentro de un espacio que daba lugar a lo interdisciplinario. Allí, cuenta Burke,
recibió aportes valiosos de sus colegas que pertenecían a distintos programas y facultades para seguir nutriendo su formación integral como profesional y ampliando su rango óptico como investigador. Posteriormente se trasladó a Cambridge, donde sintió un choque cultural y la atmósfera era más fría, pero supo subvertir este sistema si bien no transformarlo. Avanzando hasta la tercera pregunta y adentrándonos más en lo que concierne a sus apreciaciones sobre la historia cultural y otras nociones, la tercera pregunta le interrogaba por su visión acerca del rumbo de los debates de la historiografía inglesa. Burke comenta que si bien en otro tiempo la historia cultural estuvo marginada a la sombra de la historia política y la historia social, actualmente es un enfoque central para los historiadores ingleses, mientras que la historia económica, por ejemplo, iba en descenso, teniendo en cuenta que esta entrevista es del 2008, iba en descenso pese a sus esfuerzos por recuperarla. Menciona algo muy importante también, y es el diálogo que se ha producido entre la historia cultural y la historia política, y hacia esa dirección prevé que podrían continuar los debates. De cara a la pregunta posterior de por qué es necesario hablar de nueva historia cultural, responde de forma concisa que es importante porque indica un cambio en la práctica de la historia que hace una generación, cuando se empezaron a tomar elementos teóricos de la antropología y perspectivas interdisciplinarias para las reconstrucciones históricas y las interpretaciones de los resultados de sus investigaciones. Recordemos además que se introdujeron nuevos elementos, nuevos sujetos y nuevas interpretaciones. Además, menciona que se sentía atraído por la historia de las mentalidades, de los supuestos y de ideas sobre el futuro, como Koselleck sugiere que existan esas conexiones. A su vez que surgió un interés por la historia cultural latinoamericana, quizás como influencia de su matrimonio con una brasileña. Finalmente, acerca de la función de los historiadores culturales, menciona que están bien preparados para mediar entre el pasado y el presente, dado su conocimiento amplio de las diferencias y cambios de las mentalidades a lo largo del tiempo, con el ánimo de transmitir a la sociedad ese saber y que le pueda servir a esta misma sociedad como una herramienta para tener una visión retrospectiva, ¿sí? Para mirar hacia atrás y ver esto que les habían antecedido como una sucesión de cambios de larga y corta duración, y a esos cambios de larga duración asumirlos como su historia y a partir de allí generar sus interpretaciones, sus visiones y por supuesto sus identidades. En las últimas preguntas me gustan mucho, particularmente porque son un poco más desde su perspectiva humana más que académica, ¿sí? Le preguntan acerca de qué hace fuera de su rutina académica, cuáles son sus pasatiempos, a lo que él responde que le gusta viajar, conversar con sus amigos, leer, etc. Y en la penúltima nos deja un consejo muy valioso para todos los que estamos estudiando historia y que por supuesto en un futuro cercano, esperamos, seremos historiadores jóvenes. Y ese consejo valioso es que no nos cerremos a las lecturas históricas únicamente, no como enclaustrarnos en que yo estudio historia, leo historia y produzco historiografía y ya, sino también abrirnos a leer, a indagar, a navegar entre esos aportes que se han hecho desde otras disciplinas. Escogí esta lectura para el informe porque me parece que Peter Burke aporta allí visiones muy importantes acerca de la historia cultural y de sus transformaciones. También lo que menciona por allí acerca de la historia de los desechos me parece muy importante, así que me gustó mucho esta lectura y por eso la escogí para este informe. Gracias. Excelente, Danica. Muy bien tu presentación. Vamos a darle la palabra al señor Juan Esteban, que pidió la palabra. Tiene la palabra, señor Juan Esteban. Adelante. Juan Esteban. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, excelente.
Oye, yo escogí el texto Historia y sus vecinos. Muy El bien. autor no, nos hablará de la historia cultural de su pasado, presente y futuro, abordando desde las relaciones que establece con las disciplinas vecinas. El estudio de las disciplinas vecinas que pedimos, o sea, que intercambiamos, por decirlo así, ideas y eso. O sea, que el historiador se puede ayudar con la antropología y la antropología con la historia y así. Durante las últimas décadas del siglo XVIII, cuando por primera vez Adelung utilizó la frase historia cultural, más adelante nos comenta que una o dos generaciones después, el método de escribir la historia cultural que utilizó Burckhardt fue criticado, pero desde un punto de vista diferente. En esta ocasión se trataba de unas generaciones de historiadores que estaban interesados en la historia económica y en la social, quienes argumentaban que la historia cultural que hacía Burckhardt no estaba lo suficientemente bien ligado a los acontecimientos económicos y sociales. Digamos que en los últimos 20 años nos referimos a una fase posmoderna de la historia cultural. Ya, gracias. Muchas gracias, Juan Esteban. Excelente, muy bien. Vamos a darle la palabra a María Rosa. ¿Cómo se encuentra? Profe, aquí estoy. Buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Tiene la palabra. Un momento. La historia cultural y sus vecinos. Comenzando, la historia cultural es una corriente historiográfica más que una rama de la historia o disciplina académica en sí. Comenzó a partir de la década de los 70, sobre todo para definir determinados trabajos de historiadores anglófonos y francófonos, además de establecer las relaciones con las disciplinas vecinas, aunque éstas han ido evolucionando con el paso del tiempo. Burckhardt, uno de los historiadores más importantes en la historia cultural, utilizó un método distinto, el cual fue criticado ya que se trataba de una generación de historiadores más jóvenes interesados en la historia económica y en la social, quienes argumentaban que la historia cultural que hacía Burckhardt no estaba lo suficientemente bien ligada a los acontecimientos económicos y sociales. Por ejemplo, cuáles habían sido las bases económicas del Renacimiento en Italia. Durante la década de los 60, los historiadores profesionales descubrieron en primer lugar la cultura popular. Durante mucho tiempo, estas personas han estado interesadas en la historia de la cultura popular. De hecho, la expresión cultura popular se originó en el mismo espacio y tiempo que la de la historia cultural, o sea, en Alemania a finales del siglo XVIII. Kulturgeschichte, creo, surgieron simultáneamente. Sin embargo, en el siglo XIX, quienes se dedicaban al estudio de la historia cultural no eran historiadores, sino especialistas en folclore. Otras disciplinas vecinas no están mencionadas en la actualidad para un extremo importante. Los historiadores culturales estudian el simbolismo de la comida, el vestido, de la vivienda. Una buena muestra es el trabajo de Daniel Roche en París. Todos sus estudios acerca de los parisinos en el siglo XVIII sobresale uno acerca de la cultura de los parientes, de las apariencias, la historia del vestido en Francia del siglo XVIII. Claramente este tipo de historia le debe algo muy importante a la última generación entre antropólogos. Ya, profe. Gracias, María Rosa. Vamos a darle la palabra, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Jainer. Jainer, buenas tardes. ¿Cómo le va? Tiene la palabra.
Profe, principalmente no tengo el ensayo acabado, pero igual tengo algo que decirle a él. Bueno, perfecto. Bueno, profe, yo voy a hablar de la historia cultural y sus vecinos. En este texto donde podemos analizar cómo se muestra el ámbito de dominio de esta historia adjetiva, de acuerdo con el autor Peter Burke, que pues hace referencia a la historia que está implícita en varias disciplinas académicas, siendo una de las más importantes la antropología histórica, ya que es relevante dentro de los estudios, relevante dentro del estudio de los historiadores en sus investigaciones, por definir la historia cultural. Por lo cual es difícil hacer una definición, puesto que esta disciplina se puede investigar desde varios puntos, siendo uno de estos los acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales. Es así que llegará a comprender la historia cultural solo desde una perspectiva. Limita su entendimiento, pues estos ámbitos están ligados en la formación y desarrollo de la historia cultural de un pueblo, estado y país, porque analizando además la aplicación de diferentes corrientes teóricas y metodológicas en la investigación cultural entre los conceptos, sería el de la historia serial, análisis del acontecimiento, análisis de contenido, análisis de recursos, zonas temporales, problemas, de la tradición y definición de cultura popular. Además, este mismo autor escribe que existen 3 panoramas posibles para la historia cultural. De las próximas décadas, el primero en la reactivación del énfasis en la historia de la alta cultura. El segundo continúa en la expansión de la nueva historia cultural por los nuevos territorios. Y el tercero por la reacción en contra de la cultura, pues se hace demasiado territorio político y social. Pues siempre he estado pensando en que cada disciplina académica es importante en el estudio de las relaciones, ya que la historia adjetiva, de acuerdo con el autor, hace referencia a la historia que está implícita en varias disciplinas académicas, siendo una de las más importantes la antropología. El autor se refiere a toda la gran variedad de tipos de historia cultural que conforman una sociedad. Asimismo, dentro de esta están inmersas una gran variedad, así como por ejemplo la música, del vestido, de la memoria, del cuerpo, del espíritu y económica, entre otras, que aportan una gran parte de conocimiento a la sociedad, por lo cual es fundamental que se analicen a detalle para encontrar una identidad y valorar la riqueza histórica que hay dentro de un país. Listo, profe. Muchas gracias, Jainer. Vamos a ver la palabra a la señorita Grace. Grace, buenas tardes, bienvenida. Tiene la palabra. Excelente, aquí se le escucha muy bien. Bueno. Grace. Acérquese más al micrófono. Sí. Ahora sí me escucha. Ahora sí, perfecto. Dale ahí sí. Uno de los historiadores más importantes del mundo. Se escucha lejos. Grace, no te escuchamos bien, se escucha lejos y con mucha interferencia. ¿Ahora sí me escuchan? No. Lejos todavía. ¿Me oye lejos todavía? Escuchamos, no te escuchamos bien. Falla del audio.
No, no, no. Muy mal. Se escucha mal, Grace. No. Imposible. No se escucha. No, no, no. No se escucha, Grace. No. Grace, vamos a dejarte para que organices el audio y ya para cerrar, que presentes tu informe. Vamos a darle a Samir. Samir, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, profe, todo bien. Buenas tardes para todos. Bueno, yo voy a hablar sobre la entrevista que le hicieron al profesor Peter Burke. Bueno, esta entrevista trata sobre una conversación que se tuvo con el profesor Peter Burke, donde él cuenta parte de su historia y cómo llegó a ser un historiador y escritor. Él cuenta su paso por las diferentes universidades y cómo conoció a diferentes personas, entre esas personas a sociólogos, antropólogos y otros historiadores. También él cuenta que durante su adolescencia le gustaba mucho el tema de las artes, le gustaba hacer bocetos, esas cosas, y estaba empezando a enfocarse en el camino del óleo y el lienzo, pero lo dejó hasta ahí porque se concentró en otras cosas. También quería hacer, no recuerdo muy bien, tampoco lo escribí, pero me quedó en la memoria un poquito, como, o sea, quería desempeñar un puesto en un museo, no recuerdo muy bien cuál ahora mismo, pero bueno, eso quedó en un segundo plano, ya que él, o sea, los que ocupaban ese puesto se iban más como a lo administrativo y perdían como su enfoque en lo que era la historia. Bien, entonces, sus gustos por el arte en su adolescencia lo llevaron más adelante a desempeñarse o a dirigir sus investigaciones en el tema sobre las artes en el Renacimiento. No sé cuándo. O sea, pero él no se centraba mucho en ¿cómo decirlo? En demostrar la historia de los grandes artistas o los grandes pintores de dicha época, como lo fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Osancio, entre otros. Él dio una perspectiva diferente, una perspectiva desde abajo, ya. Una historia que trataba de la vida de artistas no reconocidos, ya, artistas que no fueron famosos, que no alcanzaron como no tuvieron una gran fama en dicha época. Bueno, como por ejemplo artesanos, pintores, escultores, entre otros. Bueno, también quiero resaltar algo que él dice en la entrevista. Él dice que todos los seres humanos tienen una historia, todo lo que ellos hacen, todo lo que el ser humano hace o crea, tiene una historia en este mundo. Solo hay que buscar la forma de saber escribirlo o la forma de escribir su historia. Bueno, profe, eso sería todo. Sé que no es muy largo, pero ajá, es todo lo que tengo. Muchas gracias. Bien, Samir, muchas gracias. Démosle la palabra a la señorita Arlene María Atencio. Hola, profe. Arlene. Bueno, profe, yo voy a sobre la entrevista a Peter Burke, pero quiero como decirlo lo que a mí como que más me llamó la atención, los puntos que me parecieron, bueno, que más me gustaron, por así decir. Bueno, ok, comenzaría por, bueno, el hecho de que él me llamó mucho la atención
que él dijo que antes, o sea, antes de ser historiador, le gustaba mucho el arte y estuvo interesado en ser un pintor y un conservador, sí, conservador de museo, pero que debido a cambios en las políticas no lo hizo. Ok, como segundo punto sería el hecho de que la historia cultural se ha vuelto central en el trabajo de muchos historiadores, cuando antes se consideraba marginal y, o sea, se ha vuelto central a expensas como de la historia política y la social. Ok, cuando él dice que es útil hablar de la nueva historia cultural porque apunta a un cambio importante en la práctica de la historia que hace una generación. También me llamó mucho la atención el hecho de que él dijo que al haberse casado con su esposa, que es brasileña, o sea, no solo se casó con esa persona, sino más que todo con la cultura de ella. Y bueno, también, bueno, el hecho que él nos dice que cuando, o sea, que leamos, pero no solo nos enfrasquemos, por así decirlo, en nuestra disciplina, sino que también, ¿cómo? Ay, carajo, no encuentro la palabra, agregar como conocimientos, por así decirlo, de otras disciplinas. Y también, bueno, me llamó mucho la atención cuando le preguntaron sobre cuáles eran sus pasatiempos. Y él dice que le gusta mucho charlar con sus amigos, ir de viajes y ver películas, no sé, pero como que me llamó mucho la atención esa pregunta, pues porque, o sea, acá desde yo siempre creí que él era como solo lecturas y cosas así. Entonces, profe, ya sería solo eso como lo que más me llamó la atención a mí. Gracias. Muy bien, señorita. El señor Carlos Orlando Lobo, muy buenas tardes. Tenga la bondad. Después sigue Freddy. Carlos, Profe, buenas tardes. Muy bien. Profe, para hoy no tengo nada que decir, pero podría hacerle el informe la próxima clase si le parece. Bueno, vamos a hacer una cosa, Carlitos. Quiero que me haga una presentación de esa conferencia que da el señor sobre la microhistoria italiana, que dejé hoy. Recuerden que hay 2 actividades para el próximo miércoles. Hay un video, una conferencia sobre la microhistoria italiana y un documento cortico de 7 páginas sobre la microhistoria italiana. Pues ambos deben ser elaborados para dentro de 8 días, obligatorio que vean los 2. Entonces, el informe lo va a presentar usted sobre el documento y va a hacer algunos comentarios a la conferencia, porque Carlos nos va a presentar la conferencia, es decir, nos va a hacer una síntesis de lo que se dice en la conferencia por parte del conferencista. ¿Listo, Carlos? Listo. Perfecto. Bueno, ese es el trato. Muchas gracias, Carlos. Vamos con el señor Freddy Arellano. Bueno, profe, yo voy a hablar de la entrevista al profesor Peter Burke. Peter Burke, como ya sabemos, es uno de los historiadores en el mundo reconocido por su amplia producción historiográfica. Teórica, además por los trabajos sobre la Edad Moderna, el Renacimiento y por sus investigaciones sobre la teoría y metodología de la historia cultural. Ha sido profesor en variadas prestigiosas universidades tales como Princeton, Oxford y Sussex. Desde 1979 es profesor de Cambridge, donde impartió la cátedra de Historia Cultural, también como miembro del Emmanuel College. La entrevista fue realizada el 16 de septiembre de 2008 en la ciudad de Medellín, en el marco de la visita del profesor Peter Burke a Colombia. En el texto se pueden ver una serie de preguntas hechas a Peter Burke, 15 exactamente, sobre su vida, su formación académica, preguntas sobre texto, historiográficas, hasta cómo sería su futuro. Preguntas como si él quería ser pintor y conservador del museo, su paso por Oxford y Sussex, Princeton y Cambridge, cómo fue a llegarse a interesarse por la historia cultural, la escuela de análisis, su influencia por Kane Thomas. Mientras iba respondiendo estas preguntas, se va entendiendo por qué le interesó la historia cultural y cómo su interés por la escuela de análisis.
Las siguientes preguntas que le hicieron a estas fueron de opinión de referente a temas historiográficos. Como viene siendo la opinión de los debates de la historiografía a inglesa y a dónde se dirigían estos. Temas sobre el rendimiento, la cultura visual, la importancia de la historia cultural, su tema principal, un tema que es más conocido. Incluso llegó a hablar de Latinoamérica y de estos temas destacados de estos países. También habló de la importancia del historiador contemporáneo, entre otras. La penúltima pregunta fue sobre las nuevas generaciones. Él dice que no sabe lo suficiente sobre su situación actual para responder a esta pregunta de una forma precisa. Espero aprender algo sobre ello en Bogotá y Medellín, pero por lo general les aconseja a los historiadores más jóvenes no confinarse dentro de sus propias disciplinas y leer ampliamente, por ejemplo, antropología, sociología y literatura. En el texto de sociología de Gilberto Freire, conmocionó a sus colegas al decir que pensaba que los mejores libros, el asunto de Marcel Proust y Henry James. Él creó que esos dos novelistas, entre otros, también podrían ser descritos como distinguidos historiadores culturales. Y finalmente, la última pregunta de la entrevista es ¿cuál es el futuro de Peter Burke? En el año 2008, él tenía 71 años. Dice que no quiere mirar muy lejos en el propio futuro para el futuro inmediato, además de la invitación a la conferencia en diferentes partes del mundo. Le gustaría regresar a la historia social del conocimiento y escribir un segundo volumen, continuando la historia desde 1750, donde paró hasta el 2000, más o menos. Hasta aquí, profe. Ya, profe. Bueno, recordemos que el profesor Peter Burke está vivo todavía. Tiene su pocotón de años, pero ahí está activo. Vamos a darle la palabra a la señorita Melanie Andrea. Tiene la palabra, señorita Melanie. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la historia cultural y sus vecinos. En los temas expuestos por Peter Burke se destacan la historia cultural, su pasado, su presente y su posible futuro, abordándolo desde las relaciones que establece con las diversas disciplinas, las cuales él llama como disciplinas vecinas. Peter Burke señala que en cada disciplina académica correspondiente es importante el estudio de sus relaciones, ya que al momento de hacer un balance con las diferentes disciplinas y la historia cultural, por medio de ese balance y ese contraste es que se logra definir nuestra identidad de manera más completa. Peter Burke considera que esas relaciones las vendrían abarcando lo que es la historia, la sociología, la antropología y en especial la historia cultural, ya que esta es una disciplina particularmente mucho más difícil de definir. Luego nos explica que durante el siglo XVIII apareció por primera vez la frase de historia cultural, utilizada por Johann Christoph Adelung, el cual fue un gramático alemán. Cuando por primera vez este personaje utilizó la frase historia cultural, la idea era precisamente contrastar una historia de la cultura en general con lo que llamamos historias específicas, historia de la filosofía, historia de la ciencia, historia de la literatura, historia del arte. Medio siglo después aparece Jacob Burckhardt, quien fue un historiador suizo de arte y cultura. Escribió uno de los estudios más conocidos sobre la historia cultural, el cual es la cultura del Renacimiento en Italia, publicado por primera vez en 1816. En ese entonces, por encima de las demás disciplinas, la historia política era la disciplina vecina de la historia cultural. El método con el cual Burckhardt escribió historia cultural fue muy criticado, especialmente con la aparición de una generación de historiadores mucho más jóvenes que estaban interesados especialmente en la historia económica y en la historia social. Ellos argumentaban que la historia cultural que hacía Burckhardt no estaba lo suficientemente bien
relacionada con los acontecimientos económicos y sociales. Se hacían preguntas como, por ejemplo, cuáles habían sido las bases económicas del Renacimiento en Italia. Durante la década de 1960 también aparecen historiadores profesionales que descubren por primera vez lo que es la cultura, o sea, el concepto de cultura popular. Él menciona que durante mucho tiempo algunas personas, o bueno, muchas personas han estado interesadas en lo que es la historia de la cultura popular. Él menciona que la expresión de cultura popular se originó de hecho en el mismo espacio y tiempo de la historia de la historia cultural. En Alemania a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Menciona que quienes se dedicaban al estudio de la historia cultural no eran precisamente historiadores, sino que eran especialistas en el folclore, el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias, costumbres populares que son mantenidos por la tradición en una sociedad. El folclore es una disciplina vecina muy importante en la historia cultural. Y luego ya nos comienza a hablar un poco del presente, lo que él empieza a hablar, digamos, desde los últimos 20 años, lo que es la nueva historia cultural. Él piensa que han habido dos grandes cambios debido al entendimiento de la vida cotidiana y por otra parte lo que él llama la invención. A lo que se refiere, pues, la vida cotidiana, él menciona que el trabajo de los antropólogos es muy importante, ya que hoy podemos acceder al estudio de la cultura de la vida cotidiana al seguir las huellas de la antropología, ya que esto al momento de estudiar y entender las sociedades de una manera más específica, nos imparte a conocer de una manera mucho más amplia lo que es la cultura, mirada desde el simbolismo, lo que puede ser el simbolismo en una cultura debido a las caracterizaciones específicas de una sociedad. Es así como él menciona que la antropología permanece como la disciplina vecina de la historia cultural. El segundo aspecto que él menciona es la invención de la invención, la cual es la suposición de que los individuos y los grupos sociales pueden inventar su propia cultura, el poder que tiene cada individuo en particular para darle forma a su mundo cultural. Una vez que selecciona todo lo que se le ofrece, todo lo que se encuentra en el mundo, todo lo que está a su alrededor, y la manera en la que cada individuo puede reinterpretar los mensajes que recibe. Esta concepción fue establecida por Michel Dessertau, quien fue un sociólogo, historiador, teólogo y filósofo francés. Peter Burke también habla un poco del tema de la memoria. Menciona que la historia de la memoria surgió a partir de la historia oral, la de los años 70 del siglo XX, momento en el que los recuerdos de la persona común por primera vez fueron registrados para ser incorporados a la historia. Por último, y ya para concluir, nos menciona que la historia cultural emergió de manera notable en la última generación, ya que pareciera que hoy todo el mundo somos historiadores culturales, y menciona que algo está pasando en nuestra vida cotidiana de manera global, ya que todos están hablando de cultura de la empresa, cultura sexual, cultura de la violencia, de las armas, etc. Nos menciona que esto es debido porque hoy, como en ninguna otra época, la diferencia cultural se ha convertido en un problema político. Y las políticas relacionadas con la identidad, pues, tocan el lenguaje cotidiano en una sociedad. Y toca también las disciplinas que están preocupadas por las sociedades. Y obviamente, en este aspecto, entra la historia. Eso es todo, profesor. Gracias, Melanie. Bien. Tenemos la palabra a Saray Hernández. De ahí viene Julianis y Your Ladies Sierra. Tiene la palabra, Hola, señorita. profe, buenas tardes. Sí, profe, sí estoy aquí. Hola. Buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar primero con los debates sobre la historia cultural.
En esta entrevista, Peter Burke habla primeramente sobre su adolescencia en la que fue un artista al cual le atraía el trabajo en el museo, pero al final no llegó a este. Su paso por la Universidad de Oxford le dio paso a ser un historiador. En este entonces, muchos se enfocaban en la historia social que era practicada por profesores de esta universidad, otros en la historia política y algunos en la historia económica. Él especialmente se encontraba atraído por la historia cultural, historia del arte, ya que se encontraba entusiasmado por la pintura, lo cual lo llevó al Renacimiento italiano. Menciona que la historia cultural se volvió un trabajo central entre los historiadores hasta llegar al Renacimiento, que era una forma de incluir el arte a la historia, lo que lo condujo a escribir historia cultural desde abajo. Hablo de una nueva historia cultural, llevó a cambio, que llevó a un cambio en la práctica de la historia, ya que está implementada a sus vecinos como lo es la antropología, y en ese sentido el usar el término cultural. Para Peter Burke habla de la historia cultural y es así donde comienza abordándola desde las diferentes relaciones que tienen con disciplinas, y esto fue mencionado en el texto, mencionando que desde un principio una de las ideas principales era comparar la historia de la cultura general de las otras historias, como lo era la filosofía, la historia de la ciencia, la literatura y el arte. Mencionado de la misma forma que la historia política también es una disciplina vecina y que en esta se, se llevaba y se recurría a los archivos para escribir historia, y que en ese entonces para los historiadores culturales, quienes pues ellos no tenían como un acceso directo a los archivos. La historia cultural adoptó el llamado giro antropológico, siendo así donde ésta comenzó a enriquecerse por los reconocidos estudios antropológicos, en el que luego se discutió y se determinó el término y lo más apropiado para hablar de cultura. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Saray. Excelente, démosle la palabra a Julianis. Juliani, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. Hola, Julianis. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Profe, ¿se escucha bien? Sí, hable más durito, por favor, Julianis. Ok. En vista de que todos mis compañeros ya han hablado ya sobre el tema y está, yo voy a hacer como una pequeña síntesis de mi informe. Entonces voy a empezar. La historia cultural nace en Alemania en el siglo XVIII. Su autor es Adelung. Quería crear una historia de la cultura general. Para ese mismo instante estaban en boga los textos y metodología de Leopoldo von Ranke, quien insistía en solo utilizar los documentos oficiales para legitimar las investigaciones. Las otras propuestas de Ranke eran una historia narrativa solo de acontecimientos y focalizada en temas políticos y bélicos. Las propuestas de Ranke ponían en aprieto a los historiadores culturales, porque ellos no podían fundamentar sus trabajos con los archivos oficiales, de tal manera que fueron segregados del campo histórico, aunque había quienes se dedicaban al estudio de la cultura, pero no eran historiadores, eran de una disciplina vecina llamada folclore, que no es tan importante en la actualidad, pero en su momento sí tuvo su protagonismo. En la mitad del siglo XVIII, un estudiante de Ranke escribió uno de los estudios más conocidos sobre la cultura, Jacob Burckhardt. Él escribió La cultura del Renacimiento. Burckhardt
era un historiador suizo interesado en demostrar que también valía la pena enfocarse en temas culturales. Entonces, la obra de Rankin de Burckhardt influyó en toda Europa. Sin embargo, posteriormente se empezaron a producir dudas y críticas. Las primeras de ellas venían de los historiadores económicos o sociales, que se preguntaban cuáles eran las bases económicas y sociales del Renacimiento en Italia. La otra crítica que se le hizo a la obra del historiador suizo es que su obra, y en la mayoría, la clásica historia cultural, no se habla de la cultura popular, aun cuando la expresión cultura popular surgió paralelamente a la historia cultural. Es a comienzos del siglo XX, donde marxistas como Lucas o Hauser, entre otros, intentan escribir una historia social de la cultura. Y esto va en contraste con lo que pensaba el pionero del movimiento marxista. Marx pensaba que la cultura era simple ideología y superestructura. La nueva historia se expandió muy rápido y para los años 60 empezó a vincularse con más solidez con las otras disciplinas, como la antropología. En este tema Burckhardt menciona un dato, y es que para muchos países la relación entre historia y antropología le resultaba familiar, como por ejemplo México, mientras que en otros se tornaba una especie de burla o descreditación a esta relación. Entonces, el profesor se contextualiza en los últimos 20 años de la historia cultural, o como él la llama, fase postmoderna, y busca indicar elementos que la diferencien de la antigua historia cultural. El primero sería el descubrimiento de la vida cotidiana a través de la investigación de la cultura popular. En un principio, sus investigadores buscaban estudiar una especie de, abro comillas, igualdad, cierro comillas, entre la cultura popular y la alta cultura. No obstante, con la persuasión que tuvo de la antropología simbólica, empezaron a hacer un análisis simbólico de las estructuras de la sociedad. Es entonces el momento en el que Clifford Hearst influye en los historiadores culturales. Es por eso que el autor lo señala a él como si los historiadores culturales lo estuvieran siguiendo a él o a un solo antropólogo. Y es que este señor estaba dedicado a la antropología interpretativa o simbología. Este sería uno de los primeros vecinos que tuvo la historia cultural. El segundo vecino que tuvo la historia cultural sería con la lingüística. Y este es un aspecto que también señala el autor. Él en un momento dado de la entrevista señala que él promovía a sus estudiantes sobre las investigaciones entre el vínculo del lenguaje y la sociedad, relación que ha sido menester desde hace medio siglo. Esto debido a que los primeros historiadores que se interesaron en el tema del lenguaje solo se limitaban a investigar su origen, pero no sobre su nexo o conexión con las estructuras de la sociedad. Producto de esta relación nace lo que el autor nombra historia cultural del lenguaje. En el mismo texto también Burckhardt habla de el futuro de la historia cultural, en la que dice que esta se está encaminando a expandir sus territorios, pero también dice que está expuesta a dos problemas,
que serían el primero, el concepto de invención de la invención, que todavía no sienta sus bases o se sabe con ciencia cierta cuál es su concepto, como porque hablamos de invención de la invención, o sea, quién lo inventó, con qué materia prima es, o cosas así. El segundo problema que tiene la historia cultural sería que se está fragmentando en varias ramas, como historia cultural del arte, historia cultural de la economía, etcétera, etcétera. Eso sería todo, profe. Muy bien. Bien. Ladies, buenas tardes, señorita. Tiene la palabra. Buenas tardes, profe, mi compañero. Adelante. Buenas tardes. Mi informe es sobre la historia cultural y sus vecinos. En esta lectura podemos percibir que Peter Burke hace, como él lo dice, una explicación acerca de lo que es el pasado de la historia cultural y cómo se va relacionando en ese pasado, en el tiempo pasado, presente y futuro, con otras disciplinas. Es importante que en este documento él dice de que iba a ser base para poder hacer un buen análisis de él, de que el relacionarse de las distintas disciplinas y la historia cultural hacen en sí de que se pueda definir lo que es la historia cultural y también se pueden establecer las identidades de las otras disciplinas. Bien, entonces en el siglo XVIII fue utilizado, nos dice Peter Burke, fue utilizado por primera vez este término en Alemania. Entre un contraste que se hacía de la historia general y las historias específicas, que eran filosofía, historia de la ciencia y historia de la literatura, también el arte. En el siglo XVIII, en ese mismo siglo, en la década del 30, se hizo un acercamiento más profundo en lo que era la definición de la historia cultural. Esto en Italia, con el señor Jacob. Luego, se fue en el entrelazar de la historia cultural, se fue entrelazando con la historia política, y en ese entrelazar hubo inconvenientes debido a que las personas que escuchaban hablar de la historia política y también de lo cultural exigían bases de lo que se estaba hablando, archivos, fundamentos, y esto era algo de lo que carecía en principio en la historia cultural. Aunque la historia política no carecía de esto, sí tenía fundamentos en unos archivos oficiales que fueron prácticamente peleados por otros historiadores y expertos de la materia que son mencionados en este documento por Peter Burke. Luego nos hablan de cómo también en el siglo XX, en la década de los 30, se habla más claro de una historia social cultural, con ayuda de la historia social de la literatura. En la historia cultural, según Burchard, no hay lugar para la cultura popular. Esto produjo una disputa y una invención, un interés
por lo que se llama la cultura popular, debido a que en la década de los 90 hay más personas interesadas en hacer una historia cultural desde lo popular. Y se dice Peter Burke hace mención de que la historia popular y la historia cultural nacen en un mismo tiempo y espacio. Hace mención de que en Alemania del siglo XVIII, algunos académicos trabajaron con especialistas en el trabajo del folclore. Y si bien se sabe que el folclore era un tema de cultura popular. Bien, para este tiempo ya existían especialistas dedicados en el trabajo de una historia popular. Y después, más adelante, nos dice que también hay un descubrimiento por la vida cotidiana. Interés incluso por la música popular antes de que por la música clásica. Todo esto para también demostrarnos cómo la historia cultural también abarca algo de la popularidad. No buscando a los antropólogos en principio, sino rastros de la vida cotidiana, comida, vestido, entre otras cosas. Hay un estudio, esto es importante, me pareció importante, estudio que paradójicamente él hace mención, dice, la historia cultural tiene un estudio que es paradójicamente comparar entre el interés, un estudio que paradójicamente comparan el interés entre el espíritu y la materia, es decir, el cuerpo. Y aquí es donde viene y hace el comentario acerca de la invención. En vez de preocuparse por el espíritu, se empieza a hacer un interés por estudiar antes que el espíritu el cuerpo, es decir, la materia en la historia cultural. ¿Y qué viene siendo eso? Una invención. Invención que al parecer a él trajo unas problemáticas en la misma historia cultural porque hace que se pierda un poco de su identidad. El tiempo presente no se hace una historia cultural, sino una historia cultural de la sociedad. Suave, flexible, como parte de la cultura, teniendo en cuenta aquí hace mención de que se tiene en cuenta en este tiempo que el feminismo ha dado fuerza a un término que es el de género, y que también el mismo feminismo es un estudio que ha propiciado grandes, como quien dice, gran interés. El género no parte de la naturaleza, sino es una construcción social, lo que es fuente de inspiración. Bien, entonces dice, invención de lo cotidiano y el consumo, producción. Esto también ha causado en estos momentos una inspiración para muchos. Estudio sociológico ¿de qué? De profunda crítica, me imagino, a la sociedad en masa, sí, a la sociedad en masa.
individuos los individuos son vistos como consumidores permanentes pasivos. Bien, esto pasa ya ahorita en el presente. Bien, la cultura de la empresa, cultura social, cultura de la violencia, cultura de las armas, la diferencia cultural, es un problema político de identidad, trastocando lenguaje cotidiano y todas las disciplinas preocupadas por las personas. Bien, aquí entonces si ven cómo de pronto esto llega a convertirse, bueno, para mi punto de vista, a lo que él se refería como no parte del espíritu, sino más bien de la materia. Y eso es invención. Fragmentación es esto es una de las problemáticas que él ve, una fragmentación de la historia cultural y en ella una pérdida de la identidad, por la cual propone una solución, que es mirar y tomar el enfoque de la historia cultural, no tan conocido, según él dice, la historia de los encuentros culturales como solución a la fragmentación que existe hoy ante la historia cultural. Terminaste, Your Ladies. Profesor, gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de algunos temas de todo esto que se ha conversado hoy. Principalmente resaltar lo siguiente. La historia cultural que se presenta ahora como una nueva historia cultural, como si viéramos la última etapa de la historia como historiografía hoy, o lo que estamos diciendo como la representación más elaborada de lo que es la historiografía hoy, tiene que ver con estos temas de la historia cultural, que se presenta como nueva. Lo que resalta entonces Peter Burke en esta conferencia en la Universidad de Iztapalapa del año 2007 es que la historia cultural tiene raíces en el siglo XIX. En la obra de Jacobo Burckhardt. Jacobo Burckhardt es un alumno de Leopoldo Ranke, alemanes los dos, quien escribe Burckhardt La cultura del Renacimiento en Italia en 1816, que es un libro pionero de la historia cultural y que tiene, diríamos, como vecindad a la historia política. Pero ¿cuál es la historia cultural que hace Burckhardt ahí? Hace una historia cultural en términos de las expresiones artísticas del Renacimiento italiano. Y de ahí vienen las críticas después de los historiadores de anales que empezaron a hacer historia económica y social, que le reprochaban a Burckhardt el hecho de no ligar las expresiones artísticas con los acontecimientos económicos y sociales. La pregunta que le hacían era, ¿cuáles son pues entonces las bases económicas de ese renacimiento italiano? Entonces, esto motivó que más tarde surgiera una historia social de la cultura, expresada fundamentalmente en un señor vinculado a la Escuela de Frankfurt de nombre George Lukács, que trabajó la historia social de la literatura, y a un señor alemán llamado Arnold Hauser, que trabajó la historia social del arte. Entonces vemos ahí cómo, de alguna manera, la historia de la cultura empieza a ser vinculada a lo social. Entonces ahí aparece otra disciplina vecinita que se llama la sociología. Venimos ya de 2 o 3 disciplinas vecinas, la política, la económica o la economía y la sociología, para hacer historia política, historia económica y social, y en este sentido empezar a construir una historia social de la cultura en la perspectiva de Lukács y de Hauser. Los marxistas, recuerden que Lukács es un marxista y los marxistas nunca entendieron la cultura fuera de que la catalogaron o fuera del concepto de pensar que la cultura era simple ideología y su paraestructura.
La crítica Burkhardt en su historia cultural, que su historia cultural no hay lugar para la cultura popular, es otra crítica que se le hace a Burkhardt. O sea, ya vienen dos críticas, ya no solamente es que no esté ligada de alguna manera a esas expresiones culturales, a lo que son las raíces económicas y sociales, sino que Burkhardt de alguna manera tampoco vincula en su propuesta de historia cultural a la cultura popular. Eso es importante tenerlo en consideración. En los años 60 entonces aparece otra vez un panorama favorable a la historia cultural, y es que de alguna manera los historiadores profesionales empiezan a descubrir el concepto de cultura popular y lo empiezan a vincular de alguna manera a sus producciones historiográficas en el sentido de empezar a utilizar ese concepto para análisis de la cultura. Ese concepto de cultura popular se había dicho ya aquí por ustedes, y repitiendo a Peter Burke, era un préstamo de otra disciplina vecina que se llama el folclorismo, y eso tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX. Hay dos libros entonces, uno de Robert Mandrou que se llama La cultura popular en la Francia de los siglos XVII y XVIII, del año 1964, y Epi Townsend, que escribe un libro que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra en el año 1966, donde ya empieza a vincular el concepto de cultura popular en estos panoramas analíticos de la historia social de la cultura. Entonces, el libro de historia política, que es La formación de la clase obrera en Inglaterra de Thomson, plantea la lucha de clase y la conciencia de clase y empieza a hablar en ese sentido del papel de la religión en la formación de la clase obrera inglesa. Y en ese sentido, entonces, el papel de la religión como un componente de la cultura popular inglesa. Entonces, en los años 60, entonces, se abre también a una perspectiva nueva de otra disciplina vecina, que es la antropología. Esa antropología histórica, recuerden que hay dos tipos de antropología, la antropología social y la antropología simbólica. Ya la antropología social empezaba a ser antropología histórica. Luego entonces vendrá con Clifford Geertz la antropología simbólica, que da otro tipo de antropología histórica, pero vinculada a la semiología, a los temas simbólicos, mientras la antropología social está centrada fundamentalmente en aspectos antroposociales. En el año 60, entonces, la antropología histórica va a promover los historiadores estudios económicos sociales que vienen de alguna manera a manejar el concepto de cultura. Entonces ahí aparece otro concepto clave que va a articular de alguna manera toda esta producción de la historia cultural en los años 60, que es el concepto cultura. Ese concepto cultura que es muy, diríamos, caro a la antropología, que es muy propio de ella y que es elaboración en construcción permanentemente de los antropólogos, va a generar una serie de trabajos en lo que se conoce la nueva historia cultural. Hoy en el 2007, que es la fecha de la conferencia del profesor Burke, dice él, estamos en la fase posmoderna de la nueva historia cultural. Entonces ya aparece en otro contexto otro elemento clave para entender esa producción de la nueva historia cultural, que es la posmodernidad como corriente del pensamiento y de la estética y del arte. Y de qué manera entonces los historiadores de la nueva historia cultural empiezan a vincularse con ese tema. Fundamentalmente producen entonces dos cambios en ese sentido, y es el descubrimiento de la vida cotidiana y la invención de la invención. Entonces, el concepto de cultura popular, el concepto de cultura como tal, nos lleva a la construcción de un nuevo concepto, que es el concepto de vida cotidiana, importante para el estudio de alguna manera de la construcción de las nuevas propuestas de historia cultural. La antropología empieza a motivar los estudios de la cultura de la vida cotidiana, de la comida, del vestido, de la vivienda, y eso que es una expresión de la cultura, de la antropología simbólica, el tema de la comida, el tema del vestuario, el tema de la vivienda, que ya lo habían trabajado también los antropólogos sociales, o sea, los antropólogos de la antropología social, Levi Bruhl y Levi Strauss. Ahora empieza a ser trabajado de la antropología simbólica, y entonces esas transformaciones que va surgiendo la antropología, transición de
de lo social a lo simbólico empieza a impactar también a los historiadores de la nueva historia cultural. Entonces los historiadores de la nueva historia cultural se motivan por hacer un estudio en términos historiográficos e históricos de la comida, del vestuario, de la vivienda, en términos simbólicos. Los historiadores culturales entonces estudian el simbolismo de la comida, del vestido o de la vivienda. El pionero entonces en este sentido es un señor que dice Peter Burke, se llama Daniel Roch, que escribió un libro que llama La cultura, las apariencias, historia del vestido en los siglos XVII y XVIII para el caso francés. Luego vienen 3 historiadores que van a ser claves para el desarrollo de esta nueva propuesta de la historia cultural en términos pues, directamente semiológicos o simbólicos. Robert Darnton es uno de los discípulos cercanos a Clifford Geertz, ambos norteamericanos, escribe un libro que llama La gran matanza de gatos del año 2006, publicado en español, donde hace una historia escrita al estilo de Clifford Geertz, vinculada al descubrimiento de la vida cotidiana. Eso es importantísimo. Michel Foucault, el francés, filósofo francés, empieza a aportar en esta dirección, dice Peter Burke, el término de la política en la vida cotidiana, en el concepto de poder en el ámbito social, en la familia y en la escuela. Y Erving Goffman escribe un libro que llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, que va a ser también influido por esta, de alguna manera, corriente nueva. Entonces Clifford Geertz se va a convertir en el antropólogo más querido, más amado por los historiadores, porque él, a partir de ese libro que llama La interpretación de las culturas, le va a dar herramientas a los historiadores de la nueva historia cultural para hacer sus trabajos, para entender los temas de la cultura en términos simbólicos, que es lo más importante. Muy famosa entonces en esa propuesta bibliográfica de Clifford Geertz, en el libro La interpretación de las culturas, el método llamado la descripción densa, donde él planteaba, recordemos, con el profesor Weinfass, que al antropólogo o al historiador le corresponde estudiar las expresiones culturales y a entenderlas desde adentro, solamente dedicándose a describirlas como tal, sin intentar pensarlas desde ninguna concepción conceptual como lo hacía ante la antropología social. Y viene el gran tema, pues, que nos llamaba la atención de esta segunda parte de la conferencia del profesor Peter Burke, la invención de la invención. La invención de la invención relacionada con el discurso de la construcción cultural, donde se plantea entonces que hay grupos culturales construyen su propia cultura. Entonces, los biohistoriadores verán la cultura como un reflejo de la sociedad y hoy hablan de una autonomía de lo cultural con relación a lo social. Entonces, Chartier, por ejemplo, decimos que pasamos de una historia social de la cultura a una historia cultural de lo social o una historia cultural de la sociedad. Entonces, en ese sentido, los grupos construyen cultura, son autónomos en eso y proponen de alguna manera, contra lo que se creía antes, una visión de la cultura diferente en términos de construcción autónoma por parte de los grupos sociales. Entonces, el feminismo que decía que el género no era parte de la naturaleza, sino que era una construcción cultural, también de alguna manera va a plantear construcción de conceptos de masculinidad y feminidad para entenderlo en el plano cultural. Hoy se ha impuesto entonces la idea de que los grupos sociales y los individuos pueden inventar su propia cultura contra el determinismo social con relación a este tema. Entonces encontramos entonces un choque entre lo que es el voluntarismo, es decir, la concepción de que los grupos culturales construyen su cultura, y lo que es el determinismo social, que plantea que las culturas están determinadas por lo social. Michel de Certeau entonces la saca del estadio, diríamos, en 1980 con un texto que llama La invención de lo cotidiano, donde dinamiza pues esta propuesta y él plantea las primeras críticas de la sociedad de masa a los individuos como consumidores pasivos en el supermercado y frente a la televisión. Esa es la propuesta pues de la invención de lo cotidiano, Michel de Certeau. Ojo, entonces el poder del individuo ordinario tiene la posibilidad de crear su propio ámbito cultural. Entonces el individuo normal, el ciudadano de a pie, tiene la posibilidad bajo esta perspectiva de construir su propia expresión cultural a la manera micro, o diríamos
a la manera de adherirse a un subgrupo cultural o diríamos como una expresión individual de la cultura. Entonces ahí aparece dos disciplinas vecinas también que van a ser caras para esta propuesta de la nueva historia cultural en esos términos, que es la psicología y la filosofía. Bueno, La invención de la tradición es otro texto de Erich Hobsbawm, que él lo edita en 1983, invención donde se plantea, por ejemplo, la invención del aniversario de la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1871, cómo los franceses se inventaron, de alguna manera, la toma de la Bastilla, perdón, el aniversario de la toma de la Bastilla como una ceremonia, pues, popular, y que tiene sus orígenes allá en la Revolución Francesa, 1789, pero que solo hasta el año 1871 empieza a celebrarse. Nosotros nos inventamos en Cartagena también las celebraciones del 11 de noviembre, en ese sentido. Entonces ya viene el verdadero protagonista de esta parte, de esta propuesta de la invención, que es Benedict Anderson, el hermano del historiador Perry Anderson, ambos ingleses, que tiene un libro que llama Comunidades Imaginadas, reflexiones sobre el origen y la invención del nacionalismo, un texto del año 1983 acerca de cómo el nacionalismo, haciendo más bien una perspectiva al acercamiento al nacionalismo de la óptica cultural, donde se destaca, el papel del libro, especialmente de la novela, en la construcción de los nacionalismos. Entonces él ve que de alguna manera hay una invención del nacionalismo a partir de la literatura. Eso es importante en ese texto. Todo el efecto de la multiplicidad de libros que hablan de la invención de las comunidades nacionales. Viene ese boom de la invención de lo que es la comunidad nacional argentina, en América Latina, la mexicana, la colombiana, en Europa, la francesa, la española, etc. Entonces, hoy tenemos una explosión, ya para terminar esta parte final de la conferencia del profesor Peter Burke, una gran variedad de publicaciones relacionadas con la historia cultural, donde se destaca la historia del libro, una de las más sobresalientes, sobre todo en Francia, historia económica del libro, historia cultural de la lectura, donde Roger Chartier se ha destacado bastante con libros en Francia. Y la pregunta, ¿por qué grupo social leyeron qué libros o cómo se hacía la lectura? ¿Cómo se ejercía la lectura como una práctica ritual cotidiana en los espacios culturales y privados, de alguna manera, y cotidianos de la vieja Francia del siglo XVIII y XVII? El caso de si se leía en silencio, en voz alta, rápido o lento. Esto es muy a la francesa. Y la historia cultural de la memoria, otro de los temas caros en esta nueva explosión temática de la nueva historia cultural. Hay un texto que resalta el profesor Burke de Pierre Nora, que hace un trabajo sobre los lugares de la memoria en Francia, luego imitado en Italia, Alemania, Inglaterra y Portugal. Surge entonces dentro de la historia oral esta perspectiva de la historia cultural de la memoria, donde se trabaja el tema de los recuerdos en pura tradición oral. La propuesta hoy entonces es de una multiplicidad impresionante: historia cultural social del lenguaje, con un vínculo con la sociolingüística, historia cultural de la economía, historia cultural de la política, historia cultural de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir, el profesor Peter Burke dice que dice que el éxito mundial de la historia cultural no es un fenómeno de la Europa occidental. Hay que ver que esto también tiene gran popularidad y gran expectativa editorial en países como Japón y Brasil. Por ejemplo, en Francia empezó a crear un sendero que luego, como vimos, pasa a lo que es la historia de la representación, la historia de los imaginarios sociales, y hoy sí los franceses ya se casaron definitivamente con el concepto de historia cultural. Entonces, todas las formas culturales empiezan a ser indagadas desde la perspectiva de la historia cultural, porque todo se volvió historia cultural. En Alemania, por ejemplo, se ha hecho una historia administrativa como historia cultural, una cosa sorprendente. Y también se ha trabajado en perspectiva de lo que es la geografía cultural. Hoy se habla entonces
de cultura de la empresa, cultura sexual, cultura de la violencia, cultura de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. La propuesta entonces es que la antropología histórica sigue de alguna manera motivando este tipo de trabajos y cómo de alguna manera la gran cantidad de vecinas de las ciencias sociales que están alrededor de la historia cultural siguen aportando en esa perspectiva. Todavía entonces es importante la antropología, la economía, la política, la lingüística, la semiología, la filosofía, la psicología, todas esas vecinitas, ciencias vecinitas de la historia cultural y de la historia como tal siguen enriqueciendo toda esta propuesta historiográfica de la nueva historia cultural, que como vemos no es tan nueva. El futuro de la historia cultural no se reduce a la mera conquista de más territorios, sino que antes preocupa es esa gran fragmentación en la que ha caído la historia hoy en esta nueva perspectiva. Entonces, partir los territorios de la cultura como expresiones separadas ha generado esa fragmentación impresionante de la nueva historia cultural. Y lo que se pretende es de alguna manera volver a recogernos en una perspectiva que involucre diferentes facetas de la cultura y no solamente se polarice al tema X, Y o Z de la cultura, sino que se transversalicen esos temas y se haga una especie de construcción historiográfica cultural nueva que evite esa atomización, esa fragmentación. Esto no lo dice el profesor Peter Burke, lo estoy diciendo yo en esa perspectiva de análisis que el profesor abre ahí cerrando esta conferencia. Finalmente, entonces, rescata dos personalidades: Jacobo Burckhardt como el gran fundador de la historia cultural en 1816 y la figura de Gilberto Freire. Gilberto Freire es un historiador brasileño que escribió un libro que se llama Casa Grande y Senzala para el año 1930, donde él ha trabajado el mestizaje cultural. Entonces, de alguna manera rescate, y yo creo que eso se debe en parte a los vínculos que él tiene de carácter familiar con su esposa brasileña, que lo ha llevado a estudiar y a comprometerse de alguna manera con la historia y con la historiografía brasileña, y encontrar una figura tan importante que ya había conocido antes, obviamente, en esta perspectiva de la nueva historia cultural, importante para esta perspectiva de la nueva historia cultural, Gilberto Freire. Casa Grande y Senzala. Yo agregaría un texto que el profesor Burke no menciona ahí, que para mí también sería pionero en estos estudios, que es el de Fernando Ortiz, el cubano, el contrapunteo del azúcar y el tabaco en la cultura cubana, que es un texto también de ese mismo periodo de Fernando Freire, que es, en esa perspectiva trabaja también el mestizaje cultural. Entonces tenemos el mestizaje cultural en la perspectiva brasileña de Freire y en la perspectiva cubana de Fernando Ortiz, ya para terminar. Bueno, entonces, no es más por hoy. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo al respecto? Ya para terminar la clase, estamos cerrando ya este tema y recordando de nuevo pues las tareas para dentro de 8 días. ¿Alguien quiere tomar la palabra en esta perspectiva? ¿Hacer alguna crítica o comentar algo al respecto? Carlos Orlando, ¿algo que decir? ¿Por qué tan calladitos? Bueno, Carlos dice que no. Bueno, entonces, si no es más, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, espero que se vean el video. La conferencia es muy bien hecha y encarretadora, y el artículo también es cortico, pero como quien dice, corto pero con buen contenido. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Vale, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, chaito. Gracias.